Muy buenas noches, ojalá hayan tenido un excelente domingo 19 de abril del 2026. Platicamos con Edgar Macías, el piloto de Magni Charters que tuvo esta situación, ustedes lo recordarán, en diciembre pasado, en donde por seguridad operacional no quiso hacer el despegue de un avión de Magni Charters aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El evento causó revuelo en la prensa nacional e incluso internacional por ser un hecho inédito. ¿Qué fue lo que pasó después? ¿Cómo le cambió la vida al piloto Edgar Macías? Bueno, esto lo cuenta en esta entrevista para el auditorio de Vuelo a Tiempo. Muchísimas gracias, capitán Edgar Macías, capitán de Grupo Magni Charters, por esta entrevista para el auditorio de Vuelo a Tiempo. Después de toda esta situación complicada por la que seguramente está pasando usted y decenas de trabajadores de Grupo Magni Charters, que sobre este tema vamos a conversar en esta entrevista y en los próximos minutos. Bienvenido, Edgar. Es un placer estar aquí en tu foro, mi querido Julio. Te agradezco la oportunidad y el espacio para continuar platicando sobre el aspecto de Magni Charters y bueno, con todo lo que ha pasado en prácticamente ya 4 meses del suceso del incidente el día 19 de diciembre de 2025. Y bueno, pues estoy a tus órdenes y adelante. Gracias. Efectivamente, fue viral el caso en donde usted en la cabina de un avión de Magni Charter se le habló a los pasajeros diciendo, pues lo que ya sabemos, todas estas irregularidades laborales en que incurrió Grupo Magni Charters. Quiero empezar preguntándole, capitán, ¿de qué forma le cambió a usted la vida este video? Porque en primera se hizo viral y en segunda, pues fue nota internacional, nacional e Sí, sí, sí. internacional. Es así, bueno, cambia la vida desde el momento que tomas decisiones, las cuales sabes que van a tener una repercusión. Evidentemente, todo, quiero empezar diciéndote, y como lo he dicho en otros espacios, toda esta situación fue prácticamente de manera inicial por un tema de seguridad operacional. Obviamente sé y conozco por las notas que han sacado los medios de comunicación y también en su momento la Agencia Federal de Aviación Civil. Se hablaba mucho por un tema de protesta laboral como primera vertiente. Quiero comentarte aquí en tu espacio que de ninguna manera ese fue el inicio como tal de la situación. El avión tenía una falla mecánica, específicamente en el tema de la puerta, de una de las puertas de la aeronave del Boeing 737-300. Y bueno, se tomó la decisión es apegado a la reglamentación nacional e internacional, perdón, también ha pegado mucho a los manuales de vuelo del fabricante y bueno, se realizó una maniobra ya que al tener una falla que comprometía la seguridad operacional en ese momento, se toma la decisión de abortar el despegue y bueno, después lo que sucede, como lo he platicado en otros foros, pues han sido momentos difíciles, evidentemente posterior a eso, creo como pilotos no esperamos que haya esta actitud por parte de la aerolínea y también de la agencia federal, pero se tomó una decisión conforme a las políticas de seguridad. Creo que se toma y estoy seguro que se toma una muy buena decisión. Toda la tripulación, en este caso mi primer oficial, que en todo momento estuvo prácticamente apoyando mucho CRM, mucha seguridad aeronáutica. Entonces se toma una buena decisión ya que al estar comprometida la seguridad en todo momento, lo que como pilotos tenemos como misión y objetivo principal es cuidar la vida de todos en el avión. Claro que te cambia la vida, se manifestó en su momento, manifiesta el tema de que se había secuestrado el avión, que los pasajeros habían estado en una situación complicada contra su voluntad, tal cual, pero en ningún momento sucedió eso. Si ustedes pueden ver el video, en todo momento se mantuvo la puerta del avión abierta, se le invita a los pasajeros que puedan bajar de la aeronave, descender o mantenerse ahí. Cambia la vida, evidentemente. Lastimosamente, la actitud de la aerolínea y sobre todo también de la autoaeronáutica, pues ha sido difícil de manejar, evidentemente, pero creo que bajo el mecanismo de la legalidad en México, la normatividad nacional e internacional, pues hemos salido a flote paso a paso. Después de ese incidente, ¿usted siguió trabajando para el Grupo Magni Charters, capitán?
Mire, el día 19 de diciembre a mí me despiden injustificadamente. Yo recibo la llamada del director de operaciones de una manera amenazante, con dolo, de tal manera que él argumentaba que si no me bajaba del avión, entonces me iban a despedir y que iba a haber repercusiones en cuanto al tema de mi documentación, de una manera dolosa. Hay que decirlo, las palabras como tal, amenazas recibí en esa llamada. Por lo tanto, ese día posterior a todo lo que se suscitó en el tema de ir a comandancia, levantar los reportes operacionales, regresar a la aeronave y luego que otra vez descendí y volví a llenar un reporte operacional, ya en ese momento a mí no me dejaron acceder a las oficinas, ni siquiera me permitieron tener yo la transportación para ir por mi vehículo. Entonces, pasa el otro día, obviamente uno en la situación de shock de lo que había sucedido. Yo tengo un vuelo todavía el día 22 de diciembre a la ciudad de Huatulco y yo me presento al vuelo de manera normal, ya que la aerolínea en ningún momento a mí me notificó de una manera legal que yo estaba despedido, no hubo pláticas, nadie se comunicó, ni el jefe de pilotos, ni el director de operaciones, ni el dueño, ni recursos humanos. Nunca tuve ningún tipo de acercamiento de parte de ellos donde se me notificara que yo estaba despedido. Por lo tanto, estamos hablando de un despido injustificado tajantemente. Y el día 22 de diciembre yo me presento a la oficina con mi uniforme, como siempre amerito, a la hora de la firma del vuelo, y en ese momento simplemente no me dejaron pasar a las oficinas. De hecho, yo dejé todavía cosas personales dentro del hangar de la aerolínea y no me dejaron accesar. Entonces, en ese momento supe yo que era un despido injustificado y que prácticamente el trato fue, decirlo de esta palabra, un trato malo, con dolo, con el afán de lastimar a los derechos laborales bueno, en este caso de los mexicanos, ¿no? Qué lamentable, capitán Edgar Lamentable. Macías, pero bueno, así es esta situación por la que atravesó usted en diciembre pasado y bueno, 4 meses después la aerolínea Magni Charters, Grupo Magni Charters decide de un día para otro aparentemente cesar vuelos por lo menos para los 15 días, para lo que resta de abril. Claro. ¿Qué es lo que está sucediendo, capitán? ¿Cuál es la situación de usted, de los empleados y qué sucedió al interior? ¿Por qué esta decisión unilateral? Mira, es muy importante comentarlo. Ese día, el 19 de diciembre, posterior al aborto de despegue por temas de seguridad, yo me dirijo, y lo he platicado en otros foros, evidentemente, me dirijo con el primer oficial a levantar un reporte operacional. Mire que nosotros como pilotos estamos obligados a levantar los reportes operacionales correspondientes cuando se tiene algún tipo de, no lo quiero decir así, porque finalmente el decir incidente a accidente, la obligación o la jurisdicción es de la autoridad aeronáutica. Ellos están encargados bajo la normatividad nacional a investigar la situación operativa. Pero bueno, uno como comandante de la aeronave, como personal técnico aeronáutico, también está obligado, conforme a la ley de aviación civil, a dirigirse a la autoridad aeronáutica, a levantar el reporte correspondiente. Todo se hizo de manera legal y en los momentos adecuados. Pero mira, después de eso, y ahí está el video que consta en las redes sociales, el que te despidan en vuelo, el que no te dejen accesar a la bitácora de mantenimiento, el que prácticamente te bajen de vuelo sin fundamentar, sin motivar la acción, el por qué te van a bajar de vuelo, pues empecé a vivir situaciones fuera de lo legal que me llevaron a entender que algo no estaba bien. Quiero comentar en tu espacio, mi querido Julio, que meses anteriores se había reportado a la aeronave ya. El mantenimiento de la aerolínea lamentablemente fue decreciendo de una manera significante. Como tú podrás saber, y yo creo que toda la comunidad aeronáutica, no se puede jugar con el mantenimiento de la aviación. Es así, o sea, tú puedes tener aviones de más de 30, 40 años de servicio, pero si usted cuenta con un buen manejo de mantenimiento y si usted cuenta con una cuestión financiera y técnica administrativa, no va a haber ningún problema. Los aviones finalmente están hechos para tener una duración de largo alcance, siempre y cuando exista un buen mantenimiento al respecto. Sin embargo, la aerolínea, por lo que yo viví internamente, y yo hablo por mí, mi querido Julio, porque no tengo una autorización o no estoy autorizado para hablar por los demás compañeros, pero es evidente
que la aerolínea ya venía teniendo problemas financieros en el tema de los viáticos que no nos pagaban. Más de 5 meses existieron adeudos. Yo tuve la oportunidad de estar en base Monterrey, en el estado de Nuevo León, y también, empecé a notar esa situación, ¿no? El mal manejo de mantenimiento, también las cuestiones operacionales, el personal de operaciones de base Monterrey, mucho que desear, no se apegaban a la normatividad y lastimosamente yo tuve ese acercamiento con ellos para tratar de mantener la seguridad en todo momento. Yo creo que aquí no se está descubriendo algo que el personal de Magnicharte sepa. Vivimos en tiempos donde el personal técnico aeronáutico no quiere levantar la voz, que existe esa dificultad de que si tú levantas la voz, te corren. El director de operaciones junto al jefe de pilotos se manejaron en muchas situaciones, yo lo quiero decir así y lo digo abiertamente, en situaciones de dolo hacia el piloto. Es difícil decirlo, pero es la realidad. Entonces, cuando yo regreso a la Ciudad de México como base, empiezo a notar esas deficiencias de mantenimiento. ¿Qué pasa con Magni Charters? Yo creo que no es la primera vez que está sucediendo con la aerolínea. Yo te quiero comentar esto y lo digo tal cual dentro de la legalidad. Yo desde diciembre del año pasado levanté reportes operacionales, más de 3 reportes que la Autoridad Aeronáutica lo tiene y consta en actas que están, que ellos lo tienen y también la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes. Entonces, la agencia federal ya sabía de la situación de Magni Charters, ya sabía esta situación en cuanto a temas operacionales. Hay que recordar, y la ley lo dice, que para que un concesionario tenga esa oportunidad, vaya la redundancia, de tener una concesión, debe de demostrar una cuestión técnica, financiera, administrativa, operacional, de mantenimiento. Y hoy en día, cuando yo veo las noticias que posterior a eso, hoy en día me parece que ya está suspendido el AOC de la aerolínea. ¿Por qué esperar tanto tiempo cuando uno como piloto levanta la denuncia? Y quiero comentar lo que lastimosamente o penosamente, y es algo que lo viví yo junto al primer oficial, el primer oficial junto a mí, a nosotros nos suspendieron actividades, nuestra licencia de examen médico. Hay que decirlo como tal, cuando se tiene un incidente en el marco normativo, y eso sí es una situación de protocolo, el piloto debe de tener un nuevo examen médico post-incidente para poder demostrar que uno está en condiciones físicas, psicoterapeutas y todo lo que conlleve al examen médico. Bueno, me presento a medicina de aviación y yo paso mi examen de manera normal. De hecho, los médicos que son especialistas en medicina de aviación a mí me otorgan el apto y bueno, yo cumplo con esa disponibilidad de la ley y bueno, lo que no se me hizo justo en el momento es por qué la autoridad aeronáutica al piloto sí lo castiga y a la aerolínea no. Y Ujú. eso es un tema tal cual. Claro que el Grupo Magni Charters ya venía manejando el adeudo de los viáticos. ¿Qué son los viáticos para nosotros como pilotos? Es una herramienta esencial bajo el tema de alimentación, el derecho a la alimentación, y la ley lo dice, la ley federal de trabajo, cuando uno no está en casa en base y tiene que salir de vuelos a Cancún, a La Habana, Mérida, Huatulco o los destinos que sea, y esto pasa en todas las aerolíneas, existe la opción de pagar los viáticos para alimentación o si no hay una manera de pagarlos en una manera de efectivo, el empresario, o en este caso el patrón, está obligado en dártelos en comida como tal en la aeronave, pero como se manejan tiempos de vuelo donde usted tiene que estar manejando tiempos de slots y salidas y no con una demora y así operacionalmente, a veces no tenemos tiempo para comer o ir a comprar alimentación. Por lo tanto, en este caso Magni Charters tenía una deuda de 5 o 6 meses de viáticos. No contábamos con actualizaciones de cartas de navegación. Cuando tú entras a Magni Charters, te dan una carpeta de Jepsen, que es la marca de Boeing, la cual te otorga las cartas de navegación, pero en ningún momento se actualizaban esas cartas, no nos daban el acercamiento. De hecho, muchos de mis compañeros tenían que
poner de su bolsa para pagar las cartas de navegación. Y creo que los pilotos que me pueden estar escuchando sabemos que pagar una licencia de Jepsen no es barata. Estamos hablando de cerca de 14,000 pesos mexicanos que tienes que estar invirtiendo tú para tener una herramienta de trabajo. Cuando la misma ley, sus reglamentos y la DF de trabajo es clara en decir que el patrón está obligado en darte las herramientas para que tú puedas operar una aeronave de manera segura y eficaz, y esa es la realidad. Lamentablemente, Magni Charters no daba a uniformes, los mismos compañeros, primeros oficiales, tenían que pagar su uniforme, cuando realmente en otras aerolíneas es algo básico. Tú entras a un trabajo, ahí está tu uniforme, ahí están sus herramientas, ahí está tu iPad, ahí está tu Jepsen, y entonces uno puede realizar el trabajo de manera normal, conforme a los lineamientos internacionales. Ahora bien, el hablar de cartas de navegación es importante comentarlo. Más que una herramienta como tal, es algo fundamental para cumplir por la seguridad aeronáutica. El hablar de navegación, estamos hablando de seguridad aérea. Y si la aerolínea no te da esas herramientas, entonces no cumple con los aspectos técnicos, administrativos, operacionales para poder ejercer esa potestad que te da el gobierno, que en este caso es una concesión que te da el gobierno para poder operar la ruta. Tristemente y lastimosamente, en diciembre del 2025 yo di aviso a la autoridad aeronáutica. Tuve que extender mi declaración ante la FAC, y lo primero que les comenté es que había un riesgo de que hubiera algún accidente, y que yo como piloto mi obligación era denunciar la situación. Y bueno, ese es el contexto como tal. ¿Y qué le contestó la FAC, la Agencia La, Federal? F- la FAC lastimosamente me suspende de actividades. Quiero comentarte que gracias al Sindicato de Pilotos Aviadores de México, que lo he comentado en otros foros, ellos fueron los primeros que se contactaron conmigo, me dieron todo el apoyo legal, todo el apoyo social, estuvieron en contacto. El Colegio de Pilotos Aviadores de México también quiero comentarlo, estuvo ahí apoyándome en todo momento. Entonces, posterior al incidente, prácticamente el 23 de diciembre, si no recuerdo muy bien la fecha, ahí están los documentos, a mí se me suspende de actividades, prácticamente me suspenden licencia y examen médico, y yo tuve que ir a las instituciones judiciales, levanto prácticamente un amparo. ¿Por qué? Porque existía estaban afectando prácticamente en el artículo quinto constitucional, perdón, en el derecho del trabajo. No encontraba yo una manera por qué a mí me estaban suspendiendo cuando yo realicé mi trabajo de un aborto de despegue, cuando existía una falla en las puertas del avión, cuando ya ese avión, el Extra Alpha Victor Lethal Mike, ya había tenido reportes de mantenimiento, y sin embargo a mí se me suspende de actividades, y tuve que ampararme ante los tribunales federales. El mismo juez de la causa, el juez federal, accede y acepta el amparo, tal así que prácticamente la cuestión federativa me da la protección del derecho, y prácticamente se acepta el amparo, y entonces me regresan prácticamente mi licencia y examen médico, de tal manera que puedo continuar con mis labores. Eso por una parte de la Agencia Federal de Aviación Civil. Por otra parte, la aerolínea retuvo mis documentos personales, no me certificó mi bitácora de vuelo, porque existe hoy en día, mi querido Julio, por parte de las empresas, hablando de Magni Charters, ese dolo al trabajador. Sabes que yo te retengo tus documentos para que no puedas revalidar, para que no puedas trabajar, y claro que he tenido que pasar esas cuestiones legales paso a paso para ir resolviendo esa ilegalidad que hay dentro del sistema aeronáutico. Lamentable la participación, o en este caso el actuar de la Agencia Federal de Aviación Civil. Y recién nos enteramos, capitán Edgar Macías, de Grupo Magni Charters, que la AFAC hizo una revisión al Grupo Magni Charters, pero en enero, es decir, después del incidente que usted tuvo dentro de esa cabina que se hizo viral en redes sociales, es decir, empezó prácticamente a actuar después de que sucedió ese hecho, digamos, disruptivo. Sí, 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 o sea, por lo que yo he visto en las notas, en enero es cuando empiezan a investigar qué está pasando, y leyendo yo el mismo comunicado de la Agencia Federal de Aviación Civil, me doy cuenta que, pues, me parece que Magni Charter sí cumplía con el aspecto de mantenimiento.
Creo que para poder notar si realmente una aerolínea cumple con el aspecto de mantenimiento, se tienen que hacer muchas investigaciones, muchas auditorías. Vuelvo a comentarte, cuando hablamos de mantenimiento, hablamos de seguridad aérea y es muy delicado que pasa la situación. Ese mismo día, el mismo jefe de pilotos me comentaba, ¿por qué no despegaste el avión? Nosotros lo hacemos así, aunque tengas la alarma, saca el avión. Y es algo muy delicado porque como pilotos nosotros no podemos confiarnos en pensar que hoy no va a pasar nada. Y eso es una realidad, es una cuestión de ética moral, es una cuestión de profesionalismo, porque llevamos vidas a bordo. Nosotros no podemos jugar con las vidas a bordo. Entonces, claro que existe una situación muy complicada. Creo que esto es una buena oportunidad para que la autoridad aeronáutica haga auditorías a las aerolíneas, chequen a los pilotos de tal manera que se cuide realmente la seguridad operacional, que finalmente como pilotos al mando es nuestra misión y lo hemos platicado. No lo digo yo simplemente, creo que es una, aparte de ser una cuestión ética y moral, es también una cuestión de legalidad. Lo vemos desde la escuela, lo vemos desde nuestros iniciales como pilotos, los anexos de la OASI son muy claros en decir, cuando a ti te dan una licencia de personal, usted tiene que conocer de la legislación, tienes que conocer de tu normatividad y sobre todo cuidar y velar la seguridad operacional. La ley de aviación civil es muy clara cuando dice que una de las obligaciones del comandante al mando, piloto al mando, es velar y cuidar la seguridad operacional de pasajeros, de la ruta, del espacio aéreo mexicano y también de la aerolínea, ¿no? Entonces creo que cuando uno como piloto al mando cumple con esas especificaciones, es difícil entender cómo un jefe de pilotos, como un director de operaciones, te vetan y te corren por hacer tu trabajo. Quiero comentarte, mi querido Julio, que posterior a eso, la agencia federal me levanta un acta administrativa que está en transcurso actualmente, que ya se dio la oportunidad de contestar por parte de los abogados del Colegio de Pilotos y un servidor. Y es claro que te puedo comentar que la agencia federal me está tratando de levantar una infracción. Digo, no se ha dado la resolución del acta por haber hecho mi trabajo, por haber cuidado la seguridad. Y ellos argumentan que el caso como tal, que yo afecté la seguridad aeronáutica y afecté las vías generales de comunicación prácticamente por haber protestado laboralmente. Pero quiero comentarte en este espacio, mi querido Julio, y consta en actas, que la verdadera razón por la cual yo detuve el vuelo fue porque estaba comprometida la seguridad tajantemente en ese momento. Es bueno comentarlo porque muchas de las personas, el medio como tal o la sociedad en general, el video que ven, que empieza el video, hay una historia detrás de ello. El por qué yo detuve el avión, el por qué hubo esa situación de un despido injustificado en pleno vuelo. Y hay que comentarlo como tal, mi querido Julio, eso es algo inédito en la aviación en nuestro país. Nunca había pasado algo así en la aviación en nuestro país. Creo que es un antes y un después para que los pilotos en México sepan que sí existen los apoyos gubernamentales, sí existe la legalidad, las instituciones. Yo creo mucho en las instituciones de mi país y que sobre todo existe el sindicato de pilotos y aviadores de México, que es el único sindicato de México especializado en aviación y que existen las áreas para poderse uno defender de manera legal. Esa es la situación. Obviamente ahorita estamos en una etapa de la defensa legal donde estamos obviamente defendiéndonos de todas las situaciones. También ya está el juicio laboral contra la aerolínea. Es lamentable que en estos tiempos de legalidad, del tema laboral, una empresa de la nada desaparezca y que nadie responda y que, vamos, lamentablemente no tengamos respuestas, pero creo que el camino adecuado es en las instituciones judiciales. Ese es el camino adecuado. Totalmente de acuerdo, capitán Edgar Macías. Ahora vamos un poco más reciente a todo este tema de lo que sucedió con Magni Charters, apenas en este anuncio de suspensión unilateral. ¿Qué pasó? La empresa le dijo a los empleados, a ustedes, dejamos de volar o simple y sencillamente ustedes se separaron del cargo. ¿Cómo estuvo ese tema? Mire, es importante comentarlo, querido Julio, porque yo el 19 de diciembre a mí me despiden. Yo ya no tuve contacto y lo digo de una manera, sí, con tristeza,
con preocupación, ningún compañero de la aerolínea a mí me apoyó. O sea, no, desde el día 19 realmente me dieron la espalda, quitando obviamente a mi primer oficial, que él estuvo al tanto de la situación, que también a él lo trataron muy mal, quiero comentarlo, porque también a él le suspendieron su licencia, todavía la aerolínea no le pagaba y aún así él no lo habían despedido, no le pagaban. Un trato injusto hacia él cuando él realmente junto conmigo realizamos un gran trabajo de seguridad y fuera de ahí, lo tengo que decir abiertamente, yo no recibí ningún apoyo ni de la aerolínea, ni de mis compañeros que son parte del gremio, ni de sobrecargos. Hubo un tema complicado porque realmente yo me quedé solo en esta situación. Posteriormente me entero bajo las redes sociales que ellos no quieren continuar con los vuelos. Desconozco, mi querido Julio, qué pasa ahí, porque yo ya a mí me habían despedido, entonces yo perdí todo contacto real con lo que estaba pasando. Todo lo que yo sé o lo que he podido observar ha sido por medio de redes sociales. Veo la carta que escriben los pilotos de Magni Charters conforme al tema de, vamos, de que no siguen los vuelos. Me parece que es por un tema de viáticos, pero lo más importante, y qué bueno que lo platicamos, lo preocupante, mi querido Julio, es que yo el 19 de diciembre, si ven en el video, yo no hablo por mí nada más. Yo hablé por más de 300 trabajadores sin que ellos me lo pidieran. No fue un acto de liderazgo, decir yo voy a, Capitán Macías, usted hable por nosotros. No, lo quiero decir en este foro, fue un tema de moral, de compañerismo, de compartir ese dolor de injusticia laboral y yo hablé por todos mis compañeros. Lamentablemente en ese momento no recibí ningún apoyo, pero lo quiero decir aquí categóricamente, los sigo apoyando a la distancia. Me duele por lo que están pasando, es difícil por lo que están pasando. Yo ya lo viví. Imagínate que en diciembre, antes de Navidad, te despidan con 3 hijos y con muchos temas económicos que no es fácil. Eh, Aún así, hoy en día apoyo a mis compañeros. Veo una situación donde el jefe de pilotos también está en esa carta y lo quiero decir de esta manera. El jefe de pilotos de la aerolínea junto al director de operaciones nunca cuidaron los intereses de los trabajadores. Yo estuve 3 años en la aerolínea y jamás escucharon la petición que yo les hacía, el mantenimiento, la cuestión de los viáticos, las condiciones laborales. Jamás el jefe de pilotos nos escuchó. Pareciera que también era parte de ese sistema que lastima a los derechos laborales y también lo más lamentable, el sindicato que cuenta con Magni, yo jamás lo conocí. Siempre pedí un contrato, jamás me dieron el contrato. Entonces estamos hablando de situaciones laborales preocupantes que yo le pediría al gobierno de este país, a la Secretaría, perdón, de Trabajo y Prevención Social, que auditen a estas empresas, que el trabajador también levante la voz, porque creo que en México nosotros no podemos hacer responsable al gobierno cuando el mismo trabajador no levanta la voz. ¿Existe miedo? Creo que sí. ¿Existe también terrorismo laboral? Claro que sí, existe terrorismo laboral, pero yo invito a mis compañeros pilotos, y lo he dicho en otros foros, los invito a que levanten la voz de una manera pacífica, conforme al marco normativo. Las leyes nos protegen, mi querido Julio. Yo tengo la fortuna de tener estudios de derecho, tengo la fortuna vamos, que no es mi primera aerolínea, tengo 15 años en la industria, soy especialista en derecho aeronáutico aeroespacial y tengo estudios de derecho, pero no por eso mis compañeros pueden decir, es que usted es abogado, Capitán Macías. No, creo que todos como pilotos estamos obligados a conocer el marco normativo y como lo he dicho, viene desde las escuelas, mi querido Julio. Ujú. Desde las escuelas tenemos que preparar a nuestros estudiantes en aviación en que sepan defenderse, que conozcan los alcances. ¿Qué pasa si la autoridad aeronáutica te emite un acta administrativa? ¿Qué pasa si una aerolínea, tú empiezas a ver deficiencias laborales? Hay que levantar la voz, ahí están las instituciones. Es más, yo invitaría a todos los pilotos mexicanos que se acerquen a ASPA. Existe una reforma en la Constitución, en la Ley Federal de Trabajo, que habla de libre sindicalismo en México. No tiene por qué haber un tema de que si, yo quiero entrar a Volaris, pero, no, pero si eres de ASPA, entonces no puedes entrar. Eso es discriminación laboral, es ilegal eso. ¿Por qué? Porque la ley nos ampara en nosotros escoger a nuestro sindicato. Yo invitaría a los pilotos que lo que a mí me sucedió, que es mi misión, es que a nadie le vuelva a pasar.
Pues capitán Edgar Macías, no tengo más palabras que hacer, que preguntarle. Yo creo que está todo bien dicho, muy claro cómo lo ha expuesto aquí Gracias. en vuelo a tiempo. Y pues no me queda más que decirle que haya mucha suerte. Un último mensaje brevemente, por favor, capitán Edgar Macías. Pues yo creo que estamos ante una nueva versión de la aviación. Creo que nosotros como pilotos tenemos que analizar qué estamos viviendo. Tenemos que analizarnos también como pilotos. Soy consciente de que la culpa no es de una aerolínea y tampoco de una autoridad. Creo que tenemos como pilotos que saber y que empezar a respetar la profesión, de entender que al conocer nuestra legislación, al poder defendernos, a ir a los mecanismos legales, podemos cuidar nuestros empleos y no tener un miedo de levantar la voz, porque claro, yo entiendo hoy en día con todo lo que he pasado, que el día 19 de diciembre estoy seguro que va a ser un antes y después de la aviación en México y que los compañeros que nos puedan estar escuchando podrán saber que se existen las instituciones, que está el mismo sindicato y que vamos, también habremos personas especialistas en derecho aeronáutico que podemos apoyar. La idea de todo esto, mi querido Julio, para terminar, es tenemos que hacer una mejor aviación todos los días. Y creo que nosotros como pilotos o personal técnico aeronáutico tenemos la obligación de también desde nuestro espacio de mejorar. Yo espero, y te lo voy a comentar, espero que esto llegue a una buena resolución, que la aerolínea pague los salarios vencidos, que a los pasajeros también se les apoye, porque es muy importante, las agencias de viajes, de tal manera que quede un precedente para que vamos, las siguientes empresas dedicadas a la aeronáutica cumplan con lo que aplica la ley y vamos, podamos tener un buen empleo como pilotos y que se cumpla con todas las expectativas. Te agradezco mucho tu tiempo, mi querido Julio, y vamos, lo importante es que la gente sepa qué pasó en el contexto del 19 de diciembre y que se sepa que es un tema de seguridad y yo espero que todo esto salga bien de aquí para adelante. Al contrario, muchísimas gracias, capitán Edgar Un saludo, Macías de Grupo Magna Charters. Gracias por haber un platicado abrazo, con el auditorio de vuelo a tiempo. un abrazo, buenas noches.